Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿La tienes? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. La Biblia dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ciertamente la Biblia nos habla de cómo nosotros debemos de proceder dentro de la vida en santidad. La Biblia nos habla también cómo estamos en un mundo lleno completamente de tinieblas, confuso, en donde una gran parte de cristianos y de seres humanos tristemente no conocen la voluntad de Dios a su vida, no conocen la palabra de Dios, y de esto toma Satanás ventaja. Hoy día nosotros podemos, de alguna manera, si hiciésemos una encuesta y preguntásemos quién sabe de Dios, muchas personas sabrían contestar que sí. Pero ¿quién conoce a Dios? Es otra pregunta también que muy pocos podían contestar desde su corazón. Cuando el pueblo de Dios empezó a tener la opresión, y cuando sufrió la opresión de la esclavitud, un hombre que puede simbolizar a Satanás, llamado Faraón, empezó no solamente a abusar de ellos, a oprimirlos, siendo que el pueblo de Dios de alguna manera podía tener la libertad, como muchos de nosotros. La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 8, cómo el pueblo de Dios ya había sido llamado, como muchos de nosotros, a adorar a Dios, pero vivía en opresión, vivía esclavizado. Faraón no solamente es el ejemplo de Satanás que persigue a su pueblo. Faraón no solamente es el ejemplo que Dios nos da de la esclavitud opresora en el pueblo cristiano. Pero ¿sabes? En el transitar de las plagas que Dios mandó a Egipto, Faraón empezó a ceder a las peticiones de Moisés. Faraón propone de muchas maneras, ¿sabes? Si es cierto, ya escuché, hay opresión, hay una plaga de moscas, hay plaga de ranas, hay enfermedades, se empezaron a morir inclusive los primogénitos. Puedes ir, pero si te vas, tienes que dejarme esto. Lo mismo sucede en el pueblo de Dios. Muchos no están dejando sus ídolos. Muchos no están dejando de alguna manera lo que impide crecer en la vida del cristiano. Es por eso que el tema de hoy se titula ¿negociando con Satanás? Con signos de interrogación. Muchos cristianos hoy día que están ignorando las maquinaciones de Satanás, están cediendo al mismo enemigo el terreno. Es por eso que Satanás, el padre de mentira, es especialista inclusive en aplicar la misma Biblia. Y cuando nosotros no conocemos la Biblia, cedemos terreno. La seriedad que nosotros debemos de tener en cuanto al pecado en nuestra vida, y que de la misma manera Satanás nunca descansa, debemos de tener seriedad en cuanto al pecado. ¿Qué tan serio es el pecado? Que Jesucristo murió por él. Ve conmigo a Éxodo capítulo 8, versículo 25. Así como un enfermo muchas de las veces no se percata de la enfermedad y no toma en serio la enfermedad, va a haber soluciones drásticas. Una persona que se le puede detectar algún cáncer, alguna gastritis, algo en su estómago, y que no toma en serio esto porque ya el médico le dijo, ya cambia tu manera de vivir, tu manera alimenticia, tiene otro ritmo de vida, y no lo hace, la enfermedad sigue. Después, a enfermedades serias, soluciones drásticas. De la misma manera, el pecado cuando avanza en una persona y este únicamente coquetea con el bien, coquetea con estar en la iglesia, pero no para en el pecado, soluciones serias son las que va a aplicar Dios a tu vida y a mi vida. De la misma manera, después de la cuarta plaga de moscas que hubo en Egipto, Faraón trató de negociar con Moisés.
a fin de que el pueblo saliera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Éxodo capítulo 8, versículo 25, ¿la tienes? La Biblia dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Qué significa esto? Muchas de las veces nosotros queremos alabar a Dios, exaltar a Dios, bendecir a Dios a través de nuestras vidas, pero lo queremos hacer a nuestra manera. No queremos que el Señor nos diga: tienes que hacerlo de esta manera. Ah, no, ¿por qué? Esos son procederes únicamente del mundo. Esto es únicamente parecer de este pastor o de este maestro. Y Faraón intentó negociar con el pueblo de Dios diciéndole: sabes, sí, alaba a Dios, pero no te salgas de tu casa, no te salgas de esta tierra. Y muchos cristianos vienen aún diciendo: Jesús es su Señor, Él es mi Salvador personal, pero no toman la iniciativa de ir y evangelizar más allá de donde ellos viven. Y Faraón a muchos los tiene dominados, ¿sabes? Los tiene completamente controlados. Sí, puedes alabar a Dios, pero no te salgas de esta iglesia. Puedes alabar a Dios, pero sabes, no te salgas de este terreno. Ah, sí puedes ir a la iglesia, pero va a ser a la que yo diga. Ah, sí puedes hacer esto, pero no te puedes salir de la casa. A eso se le llama también intimidación. Y Faraón completamente significaba que les estaba diciendo al pueblo de Dios: sabes, puedes salir a alabar a Dios, puedes exaltar a Dios, pero no te salgas de esta tierra de donde yo te digo. Y muchos les dicen a Dios: bueno, te alabo, pero no dejo el alcohol. Te alabo, pero no dejo esto. Te alabo, pero no dejo aquello. Estás negociando con Satanás. Por supuesto que esto no significa tampoco que nosotros empecemos a convertirnos en monjes o permanezcamos en un monasterio. Dios pide a cada uno de nosotros que lleguemos a llevar el evangelio, a evangelizar. La Biblia es un libro completamente lleno de poder. Pablo, fíjate, me impresiona cómo en Romanos capítulo 1, desde el versículo 16, después de haber sido arrastrado por la ciudad, después de que padeció completamente en vida el sufrimiento, ayunó a fuerzas, tuvo el valor, porque estaba convencido por el poder del Espíritu Santo, de decirle a Tercio, quien escribió la carta a los romanos, dictada por Pablo, y le dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación. ¿Y cuántos cristianos se avergüenzan de decir: soy cristiano, hijo de Dios? ¿Cuántos no toman la palabra de Dios en el metro, en el camión, porque les da temor? Y hoy, tristemente, al igual como en los días de Noé, se están padeciendo las consecuencias de no tener el valor de evangelizar. El mundo se está permeando de inmoralidad, el mundo se está permeando de pecado, y muchos cristianos, bien, gracias a Dios, negociando con Satanás, a su antojo únicamente decir: lo hago, pero a mi manera. Yo no puedo evangelizar, no sé hablar, poniendo siempre únicamente pretextos. Estaban negociando con Satanás. Pero ¿qué fue lo que contestó también Moisés? ¿Y qué nos dice la Biblia? Fíjate lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. En la parte final de Éxodo, del versículo 26, cuando Moisés le dice: oye, ¿no nos van a apedrear por hacer esto? Lo estamos haciendo en el pueblo. ¿Qué significa esto? Que muchos cristianos hacen compañerismo con el mundo. Bueno, si tú vas a mi iglesia, yo voy a la tuya. Si tú me aceptas esta Biblia, yo acepto tu Biblia o tus comentarios. Eso también es negociar con Satanás. Te voy a decir por qué. ¿Tú crees que un musulmán, con mucho respeto, tiene los mismos ideales o la misma doctrina que un cristiano? Entonces, ¿cuántas personas dicen: bueno, voy al bautismo o voy a la primera comunión de tu familia, pero si tú vas a mi iglesia? Eso es negociar con Satanás, eso es hacer un cambio, y te voy a explicar por qué. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice la Biblia, ¿la tienes? No os unáis en yugo desigual con los, ¿qué?
incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Esto qué significa? Alguno me dirá, oye, ¿de qué manera entonces vamos a ganar las almas? No es la manera, fíjate. La manera en que tú ganes almas es primero orando en la mañana, buscando de Dios, mostrándole no solamente a Dios tu corazón, completamente convencido que la palabra de Dios es la que convence. Seguido de eso, estar bien en la familia. Seguido de eso, tomar tratados, planes de salvación, ponerte de acuerdo en la iglesia con el pastor y llevar el evangelio de la paz en donde no se conoce. El decirle a una persona, acepto ir a tu iglesia, a la iglesia fulana de tal, que no es cristiana, para que tú vayas a la mía, es solamente un intercambio, y que de verdad no está bien delante de Dios. Las razones por las cuales no debemos estar en yugo desigual. Pregunta, ¿qué compañerismo es que tengas tú también una relación con una persona que no es cristiana? Alguno dirá, bueno, voy a tener una relación de noviazgo con Panchita López, y Panchita López no es cristiana. Y Panchita López entonces dices, bueno, al rato se convierte, o el chavo al rato se convierte, seguramente sabe, se va a convertir en sapo. Pero te voy a decir algo, ¿de qué van a hablar una persona que es cristiana y una que no es cristiana? ¿Van a hablar del Salmo 23? No, en ninguna manera. El chavo, por supuesto, discúlpame la expresión, en algún momento se va a querer agandallar y va a decir, venga, chepa acá. Esa es la estrategia, por supuesto, de Satanás. Decirle, acepto, pero también, acepto ir a tu iglesia, pero si eres mi novia. Acepto ir a esto, pero si también me aceptas esto. Eso es negociar con Satanás. ¿Qué comunión trata la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene una comunión con Cristo y las cosas religiosas para salvación? Acepto, sabe, ser padrino de anillos, padrino de esto, de aquello, pero si tú vas a mi iglesia, eso delante de Dios no debe de ser. Es hacer un intercambio. En Éxodo capítulo 8, versículo 27, ¿sabes qué contestó Moisés a Faraón? Moisés, convencido por el poder de la palabra de Dios, le dice a Faraón, cuando Faraón le dice, bueno, vete entonces a adorar a Dios, pero no te salgas de este lugar. ¿Y sabes qué contestó? Versículo 27. No. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Es como Dios dice. Es decir, Dios les dijo, salte de Egipto, salte de la idolatría, salte del paganismo, salte de la pornografía, salte de la inmoralidad, salte de lo que la Biblia llama pecado. Suelta el pecado, suelta la gula, suelta la amargura, el resentimiento, el rencor, suéltalo ya. No trates de negociar con Dios, no trates de negociar con Satanás. Si entonces te alabo, pero me permites hacer esto, te bendigo, pero también me permites hacer esto, te doy el diezmo, pero me dejas tener amante, te doy esto, pero hago también esto. Eso no se trata de una negociación con Dios, eso es negociar con Satanás. La segunda propuesta que Faraón le hace a Moisés es decirle, bueno, está bien, no aceptaste adorar a Dios aquí. Ahora la segunda propuesta es Éxodo capítulo 8, versículo 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto. Pero, ¿qué dice la Biblia? Con tal de que no vayáis más lejos, ora por mí. ¿Qué significa esto? La segunda propuesta es, oye, cristiano, no seas tan exagerado, no te vayas tan lejos. O sea, tampoco leas la Biblia tan seguido. No leas la Biblia diario. Ahí, mira, de vez en cuando échate una canita al aire. Pues total, pues ya tienes la salvación. Las palabras con tal de que no vayas muy lejos hacen referencia a la invitación de parte de Faraón a no ser honestos, a no ser sinceros, a no ser santos delante de Dios, sino sabes a qué ser, a ser tibios. No te vayas muy lejos, vete aquí nada más a la puerta, estate nada más, mira, adora a Dios 15 minutitos, lee la Biblia un capítulo nada más, al cabo tienes toda la vida.
De la misma manera, Faraón, el diablo, les dice a muchos cristianos: no seas tan exagerado. Yo ya oí eso. Yo también aquello. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¿Cuántas personas dicen: pues ¿quién no peca? Comamos, bebamos, emborrachémonos. Total, luego nos arrepentimos. No seas tan cristiano, no seas más papa que el papa, dicen algunos. ¿Y cómo dice Dios en cuanto a la tibieza? ¿Cuántos cristianos viven aún diciendo: bueno, sí voy a la iglesia, pero cada 15 días? Sí leo la Biblia o voy al estudio bíblico, pero 1 o 2 veces por mes. Tampoco hay que ser fanático. Pues ¿qué te pasa? No, pues también tengo que tener tiempo. La segunda propuesta fue: no seas tan exagerado, Moisés, no te vayas tan lejos. Aquí adora todavía a Dios. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, la Biblia nos dice: Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, yo conozco la Biblia, me sé todos los versículos, sé a qué horas empieza esto, sé a qué horas empieza aquello, yo puedo decir esto. Pónganme a un testigo de Jehová, un mormón, a un musulmán, yo le contesto, fíjate, yo conozco la Biblia, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, dice Dios, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Cómo es posible que muchos cristianos, igual que el pueblo de Dios, la gran mayoría de ellos, cuando Pablo habla, Romanos capítulo 9, capítulo 10, en donde Pablo está hablando a la iglesia, al mismo pueblo de Dios, con el dolor de que se volvieran a Cristo, muchos conocían la palabra de Dios, muchos sabían lo que decía la Biblia, conocían todos los versículos, pero no conocían al Rey de Reyes? Qué dolor y qué tristeza es de que únicamente muchas iglesias se llenen únicamente por una manera religiosa, por una manera de decir: ya cumplí, ahí nos vemos, ya no estoy aquí. Qué triste es que muchos cristianos se están volviendo a ser religiosos. Pero eso sí, tengo mi amante. Pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas de esa manera? Yo doy mi diezmo, estoy todos los domingos. No conoces a Dios. Eres un desventurado, eres un pobre, eres un miserable, eres un hipócrita. Y qué triste es que hoy, por el miedo, por el temor, por la vergüenza de no poderle llamar a lo que Dios llama pecado, inclusive en algunos lugares se prohíba la palabra pecado, se prohíba hablar del pecado, pero eso sí, comamos y bebamos. El circo del evangelio. No te vayas muy lejos, no seas tan exagerado. Santidad, santidad. Malaquías capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 15, preguntas, cuestiones que el pueblo le hacía a Dios. ¿Yo pecador? ¿Yo esto? ¿Yo aquello? ¿Yo le he robado a Dios? ¿Cuándo? Y el pueblo de Dios vivía en ignorancia, no conocía a su Creador. Dice la palabra de Dios: el buey conoce a su amo, el asno conoce a su amo, y el cristiano conoce a su Señor. Contéstate en tu corazón. ¿Qué Dios dice? ¿Y qué sigue hablando? Fíjate lo que dice Moisés, Faraón: ora por mí. Como muchas personas: bueno, voy contigo a la iglesia, pero hay tú que estás más cerca del cielo y que más cerca del Señor, ora por mí, no seas malito. Faraón le pide a Moisés que orara a Jehová por él, a fin, ¿sabes de qué? De que quitara la plaga. No por un genuino arrepentimiento, no porque estaba arrepentido, únicamente quería el favor de Dios. La tercera negociación o la tercera propuesta era una trampa llamativa a fin de ceder terreno a Satanás. Y es un intercambio. Éxodo capítulo 10, versículo 8. Qué triste es que muchos cristianos estén negociando con Satanás. Éxodo capítulo 10, versículo 8, ¿la tienes? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?
Moisés respondió: hemos de ir con nuestros hijos, y con nuestros viejos, y con nuestros hijos, y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque esta es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ahí a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué les pidió Faraón a cambio? Ve la Biblia, no me veas a mí. Le pidió a su familia: ve y alaba a Dios, pero déjame tus hijos. Ve y adora a Dios, pero déjame tu esposa. Como muchos padres de familia, obsesionados en el trabajo, abandonan a la esposa, abandonan a los hijos. ¿Cuántos, inclusive hasta varones de Dios, pastores, ministros, se olvidan de la familia egoístamente, se olvidan de los hijos? Gracias, ¿sabes qué? Primero está esto, primero está quedar bien con aquel, primero está bien quedar con aquello, negociando con Satanás. ¿Cuántos padres de familia se pasan hasta 14 horas dentro de una oficina, de un trabajo, de una fábrica? Y la familia, bien, gracias. Ve, te doy bendición, pero déjame tus hijos. Era el intercambio que Faraón le estaba proponiendo al mismo Moisés. ¿Cómo estás con tu familia? La pregunta. ¿De qué manera estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás cuidándote físicamente? Sí, eso es para ti y para mí. ¿Cómo te estás cuidando de tal manera que tú seas el sacerdote de casa, que tú seas el provisor? ¿Sabes? La palabra dentro de la Biblia, el que provee para su casa, no significa únicamente económicamente. Significa proveer amor, fidelidad, santidad, educación. La palabra provisión significa mucho dentro del sacerdocio, dentro del padre de familia. Ve y adora a Jehová tu Dios. Alabado sea Jehová, bendito sea Jehová. ¿Y cuántos Dios les dan la oportunidad de tener un excelente trabajo y su bendición la convierten en maldición? ¿Por qué? Es que ya no tienen tiempo para Dios, ya no tienen tiempo para la familia, pero comamos, bebamos, hagamos esto, tenemos prosperidad, tenemos aquello, tenemos lo otro. Están haciendo un intercambio. Esta tercera negociación de Satanás a su pueblo de dejarlos ir a cambio de dejar a sus hijos en Egipto. Lo mismo es cuando el padre de familia se afana en el trabajo, se olvida de los hijos, la madre se olvida de las hijas de los hijos. Ve a primera carta de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Mira, hasta el niño lloró de lo feo que está la cosa. Una de las cosas que nos dice la palabra de Dios es no descuidar a nuestra esposa. De veras, varones. Si es cierto, cometemos errores, pero Dios nos llama a un genuino arrepentimiento. No intercambies, no hagas un intercambio con Satanás. El verte bien delante de la gente, pero estar mal en tu casa, significa mucho, mucho. Porque Dios ve lo que estás haciendo en tu casa, lo que estás haciendo en la oficina, lo que haces en todas partes, ve las intenciones de tu corazón. Y seguramente tienes una muy buena intención, pero delante de Dios estás descuidando la tierra que Dios te ha dado. Primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 12, ¿la tienes? Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. ¿Qué significa esto? Primero es la casa. El orden de Dios es este: la comunión íntima con Jehová de los ejércitos. Mateo 6:33. Busca primeramente con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, la intimidad con el Señor, y lo demás viene por añadidura. 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tu esposo. Después de esto, sí, la obligación, el deber del trabajo. Después, sí, el ministerio, si es que lo hubiera. Y luego hasta el último, las amistades. Pero nunca intercambies todas esas posiciones. Primero es tu casa. ¿Cómo puedes de alguna manera exigirle santidad a alguno de tus hijos cuando tú estás en desorden? ¿Cómo puedes exigirle respeto a tu familia cuando tú eres un irrespetuoso? ¿Cómo puedes vivir o pedir santidad en tu casa cuando tú estás viviendo en pecado? Eso, vete al mundo,
Vete para allá, vete para acá, acá está la fama, está la popularidad y todos, alabado sea el Señor, pero te olvidaste de tu casa. Algunos dicen, es que hay que pagar un precio, ¿sabes? Yo he escuchado eso de pagar el precio en todas partes. El que quiere pagar el precio dentro de la milicia lo hace, aquel también dentro del mundo del artístico lo hace, dentro de la política lo hace. Hay que pagar un precio, nunca se sacrifica a la familia. ¿Qué precio hay cuando se sacrifica a la familia? Nada se puede sacrificar a costa de la familia, porque Dios instituyó a la familia. La primera institución que Dios creó en Génesis es la familia y es la más atacada, por eso hay tanta desintegración. Ahora sí, ¿sabes qué? ¿Cómo muchos hijos le pueden decir al papá, estamos comiendo, estamos haciendo esto, y papá ¿dónde está? Mamá ¿dónde está? Allá, en otra parte. Esa es la negociación que Faraón le hacía a Moisés. Vete, pero déjame tus hijos. Vete, haz lo que quieras, vete a hacer estos, vete a hacer giras, vete a hacer lo otro, pero ¿sabes? A tus hijos abandónalos. ¿Eso es lo que Dios quiere para la familia? La cuarta negociación o propuesta de Satanás a Moisés fue Éxodo capítulo 10, versículo 24. Éxodo capítulo 10, versículo 24. La pregunta de veras, ¿tú crees que a nadie le haces falta? Perdóname la expresión, discúlpame el coloquio, así acá entre nos me cae. De veras, ¿tú crees que no le haces falta a tu esposa? Aunque estés como estés, pelón, panzón, lo que tú quieras, estés como estés, o tu esposa, ¿tú crees que no te hace falta? Es tiempo de que la integridad de la familia vuelva a su origen de la palabra de Dios. No podemos estar negociando en decir, sabes, primero es Dios esto, primero es aquello, sabes, primero es Dios en la comunión. No confundas. Esposas que luego dejan también el alterón de trastes, como de 5 metros. Ay, es que la obra es primero, hermano. Fíjate que no, primero es tu esposo, hermana. ¿Sí? Primero es tu esposo, primero es Dios, por supuesto, y luego tu esposo. Éxodo capítulo 10, versículo 24, ¿la tienes? Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Órale pues, ya vete con tus hijos, está bien, pero déjame todo lo que tienes. Déjame el dinero que tienes, déjame tus posiciones. Déjame toda la lana que tienes. ¿En dónde? Inviértala, ¿sabes qué? De esta manera, inviértela aquello. Sea avaro, no des para la obra, no hagas esto, no hagas lo otro. Éxodo capítulo 10, versículo 25. ¿Cómo contestó Moisés a Faraón? Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrificaremos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. ¿Qué significa esto? La dureza de corazón del ser humano puede decir, sí, sí sirvo a Dios, pero no doy el diezmo. Sí, sí sirvo a Dios, pero tampoco, no tan afanado, no tan de tal manera que digan, ay, qué exagerado. No, ay, que ya otra vez van a pedir de los diezmos, otra vez van a pedir aquello. ¿Sabes? La Biblia nos dice categóricamente en Colosenses capítulo 3, versículo 5, haz morir lo terrenal. ¿Cuántas personas están negociando con Satanás? No, eso es nada más únicamente de lo que él está diciendo. Estoy tomando la palabra de Dios de acuerdo a lo que él dice. No, es Dios hablándole al pueblo de Dios. Despójate. ¿Cuántas personas viven hoy de alguna manera negociando con Satanás y diciéndole, sabes, queremos prosperidad, ojalá y nos saquemos la lotería? Ay, si nos sacamos la lotería, ahora sí, Señor, ahí va tu 10%. Yo lo he escuchado. Señor, por favor, dame los números del melate. Y sabes, te doy el 20, no, te doy el 50. ¿Tú crees que con eso compras a Dios? Dame todo, ahora sí, vete a adorar a Dios, vete para allá, vete para acá. Pero el dinero aquí se queda, dice Faraón. ¿Eso qué significa? Que estés, ¿sabes qué? Del verbo macana, del verbo agarrado.
¿Y sabes por qué muchas de las veces no fluye la bendición en muchos hogares? Porque siguen agarrados de Faraón. Negocio con esto. Faraón, ¿sabes qué? No doy diezmo, no doy ofrenda, no hago esto, no hago lo otro, no hay aquello, no coopero, no hago esto, no ayudo al prójimo, no hago esto. Y Faraón los tiene dominados con su dinero. ¿Cómo quieres que haya bendición en tu casa? Dios quiere realmente bendecir a su iglesia. Dios quiere bendecir realmente a su pueblo. Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con las gavillas rebosando. Dios espera que su pueblo voltee en fe, totalmente creyendo que grandes cosas hará Dios en su vida. Pero cuando el pueblo sigue, será melón, será sandía, será la vieja del otro día, problemas en la oficina, problemas en la casa, pues problemas en la oficina, pues lo mejor es vitacilina, ¿verdad? Pero no es de esa manera. Lo que Dios nos está diciendo, ¿sabes? Deja tu corazón, sácala de las riquezas, sácalas del egoísmo, sácalas completamente de tu vanidad, saca todo eso de tu corazón y sirve a Jehová con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No estés negociando con Satanás. Bueno, sí alabo a Dios, pero no muy lejos. Bueno, sí alabo a Dios, pero nada más desde aquí, no me salgo de mi casa, escucho el radio, escucho la televisión. Qué triste es que ya el púlpito se lleve a la televisión, al radio. Eso hace comodinos a muchos cristianos y están dejando de participar junto con otros cristianos. Y la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen, ¿qué? Costumbre. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Sí, sirve a Dios, pero abandona tu familia. Sí, sirve a Dios, pero no seas tan exagerado, no seas fanático. Sí, sirve a Dios, pero no des para la obra. Sí, sirve a Dios, pero anda con incrédulos. Ten una novia, pues hay más o menos que se devuelven y no importa que no sea cristiana. ¿Y qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Señor, quítamelo, pecador. ¿Así dice? Haced morir, eres tú quien tiene que hacer morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué? Idolatría. El pueblo de Dios se aparta del camino. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿quién? La avaricia, la idolatría, el pecado en el corazón, el decir, no me importa lo que opinen los demás, no me importa lo que diga la gente, yo alabo a Dios de esta manera, porque Dios me lo hizo sentir así. Mira nada más, ya eres mejor que Malaquías, eres mejor que Santa Gertrudis. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Todo lo que tú tengas en tu corazón que no sea Dios es idolatría. ¿Yo idólatra? No, si no tengo estatuas, tampoco tengo esto, pero tu ídolo, tu Dios, es la fornicación. Tu ídolo, tu Dios, es el adulterio. Tu ídolo, tu Dios, es la avaricia, es el pecado. Eres un idólatra, estás negociando con Satanás. Jehová dice que no tengamos dioses ajenos. Éxodo 21, la mayoría de nosotros lo hemos leído. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Qué dice la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que tengas en tu corazón que no sea Dios, por supuesto, avaricia, egolatría, pecado, es un Dios que no has sacado de tu corazón. Sigues negociando con Satanás. Sigues diciéndole, sí, alabo a Dios, pero es a mi manera. ¿Sabes qué? De esta manera únicamente es como yo siento de todo mi corazón. ¿Sabes? No es por sentir, es por obedecer.
Es verdad que cuando el cristiano está en la presencia de Dios, siente la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, pero ya cuando es algo completamente de corazón, pero cuando buscas únicamente sentir, estás guiado únicamente a las emociones, lo que la mayor parte de cristianos o seres humanos busca, sentir paz, sentir tranquilidad. Ay, qué bonito, mira qué bonito habla el chaparrito. No es de esa manera. La falta de comunión con Dios hace un cristiano, ¿sabes cómo? Insensible. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 9. Y el pueblo de Dios le pregunta, ¿robará el hombre a Dios? No, de veras que no. Y Dios le contesta, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas, en el tiempo que en lugar de estar viendo algún noticiero debes de estar en comunión con el Señor. En lugar de abrir la Biblia, estás ahí únicamente viendo la farándula del espectáculo, desperdiciando el tiempo. Le estás robando tiempo a Dios en tu vida. Yo pregunto, tú contéstate solito, también para mí, ¿cuánto tiempo pasas con Dios en la semana? ¿Cuánto tiempo pasas en la semana de verdad que te arrodilles y digas, Señor, de verdad me veo, el Espíritu Santo me dice que soy un pecador? Fíjate, Isaías desde el capítulo 4, es el Espíritu Santo, el mismo Dios que lo traslada a la presencia y dice, ¡ay de mí, miserable que soy pecador! Se dio la consecuencia, vio cómo era en realidad. Y muchos viven únicamente viviendo en el egocentrismo, viviendo en la vanidad, olvidándose de la palabra de Dios, haciendo negociación con Satanás. Te adoro, pero a cambio me das esto. Te adoro, pero sigo en el pecado, sigo fornicando. No, un cristiano convencido de la palabra de Dios nunca va a negociar con Satanás. Yo no sé qué es lo que tú tengas en tu vida. Muchos, en la gran mayoría, piden prosperidad, bendición. ¿Sabes qué, Señor? Que tengamos tanta prosperidad, tengamos bendición, tengamos aquello. ¿Y sabes por qué Dios no se los da? Santiago dice, pedís, pero pedís mal, porque para tus propios deleites. Ve conmigo rápido a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Una de las grandes cosas por qué a muchos cristianos Dios no los bendice es porque se vuelven egocéntricos, soberbios, altivos, vanagloriosos, orgullosos. Y se olvidan de Dios, se vuelven insensibles. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. En el momento de la prosperidad, muchos se olvidan de Dios. En el momento que todo lo tienen, se olvidan de Dios. Y creen que es gracias a su esfuerzo, creen que es gracias a sus talentos, a sus dones, a que salí en la revista Time de Jerusalén, a que salí en esta revista. Ay, gracias, mira nada más, yo soy tan importante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Versículo 11. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y sé qué? Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida con tus padres que no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder, mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con sus padres, como en este día. ¿Cuántos cristianos ya se olvidaron del primer amor? Esa es una de las cosas que Dios habla a una de sus iglesias. Tienes todo, tienes trabajo, tienes dones, tienes salvación, pero eres pobre, miserable, porque se te ha olvidado tener comunión con tu Dios.
¿Cuántos cristianos únicamente viven afanados en el trabajo, olvidándose de la esposa, olvidándose de los hijos, olvidándose hasta del mismo Dios? Y ahora, gracias a sus talentos, gracias a que son las personas influyentes, dicen ellos: tengo todo, alma, gloríate, sin saber que posiblemente esta noche Dios te llame a su presencia. Apártate del pecado, apártate de la vanidad. Grandes, dice la palabra de Dios, cosas pueden suceder cuando alguien se olvida de Dios. No se cumplen en realidad los mandamientos de Él en su vida. Se vuelven orgullosos, se olvidan de las bendiciones de parte de Dios. Se vuelven orgullosos, egoístas, insensibles, idólatras. Y muchos cristianos, gloria a Dios, aleluya, estamos bien, no hemos pecado. Están negociando con Satanás, están prostituyendo su tiempo, le están dando el tiempo a Satanás en lugar de dárselo a Dios y a su familia. Hoy es urgente, hoy es urgente. Hoy es urgente que dejes al Espíritu Santo que redarguya tu vida. No podemos seguir así, vendiéndole y regalándole el tiempo a Satanás. ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu vida, hermano, amigo, si sigues aún negociando con Satanás? ¿Cómo quieres que el mismo Dios bendiga tu vida en lo que Dios quiere bendecirte si sigues intercambiando con Satanás tu propia vida? Hoy es el día en que te tienes que levantar, iglesia. Dios quiere bendecir a la iglesia, levantarla, hacerla firme, sólida en la roca que es Cristo, pero solo deja que Dios lo haga. No en intercambios, no en fuerzas, no a través de prostituir tu cuerpo, ni tus ideales morales, ni tampoco el tiempo con Satanás. Hoy es el día en que le digas a la carne: no reine pues el pecado en mí, sino que reine el Señor Jesucristo, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos dice: Deuteronomio capítulo 8, versículo 19: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, dice Dios, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Pero si en este día tú propones en tu corazón arrepentirte de todo corazón, de todos tus pecados, grandes cosas hará Dios en tu vida. Vamos a orar. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hoy, hermano, es el día en que le digas a Satanás: no pacto contigo, no hago trato contigo, rompo en este momento con toda negociación. Hoy es el día en que Jehová de los ejércitos nos recuerda que somos libres en Cristo Jesús. Hoy es el día en que Jehová de los ejércitos nos recuerda a través de su palabra que grandes cosas hará en nuestra vida en medida que nosotros le busquemos, en medida que nosotros tengamos fe en Él. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se dedicara a inclinar su corazón hacia mí, yo realmente le bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Iglesia, ponte a cuentas con Dios. ¿No quieres levantarte, hermano, de ahí, desde tu lugar, diciéndole a Dios: hoy quiero tomar de nuevo el propósito de alabarte, de bendecirte? Levántate, iglesia. Hoy es el día en que hasta tu propio cuerpo, tu alma, esté completamente consagrada a Jehová de los ejércitos. Oh Dios, gracias porque nos has dado la oportunidad y nos sigues dando la oportunidad de renunciar al pecado, de vivir en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, te bendecimos, oh Dios. Oh Dios, manda lluvia a tu iglesia, refresca nuestra iglesia, nuestro corazón.
Oh Dios, manda lluvia. Oh Dios, te alabamos y te bendecimos. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy en este día quiero recibir más de ti, quiero saturarme de ti, no quiero cansarme de ti, al contrario, quiero vivir más intensamente en ti, en tu palabra, en tu comunión, en mi vida entregada a ti. Manda el fuego, Señor, manda la lluvia, oh Jehová de los ejércitos. Cántale a Jehová de los ejércitos con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Oh mujeres que han sido lastimadas, que han tenido violencia, yo enjugaré tu lágrima, dice Jehová de los ejércitos. Bendito eres Dios.